En 2020 d.C., el virus Comet golpeó la Tierra, y debido a esto una gran parte de la población fue infectada y convertida en zombies. Por supuesto, los anticuerpos desarrollados en el curso de la investigación de emergencia no pudieron suprimir completamente la propagación del virus, pero ayudaron a proteger a la 10ª parte restante de la población de la Tierra de la infección. En este trágico momento, los gobiernos de todos los países unieron sus fuerzas en el menor tiempo posible para refundar una enorme ciudad subterránea. Esta ciudad se llamaba Comarca y estaba dotada de un sistema ecológico autónomo, y fue allí donde la humanidad comenzó una nueva era. En el año 124 del calendario de la Comarca, unos zombies tropezaron con una máquina voladora de la humanidad en un bosque desconocido, saltaron inmediatamente a la máquina. Mientras había gente dentro, naturalmente todos estaban aterrorizados, porque no querían morir en la nave espacial. Se dieron cuenta de que lo único que tenían que hacer era hablar menos y preocuparse, para reducir el consumo de oxígeno y esperar el rescate. En ese momento, uno de los chicos que estaba en la tripulación del barco se da cuenta de que desde que su barco se hundió ha pasado 1 hora y las fuerzas especiales no han llegado. Se da cuenta de que aparentemente nadie va a buscarlos. Descubrimos que el nombre de este chico es Xiao Yan. Debido a todo lo que le está pasando, ahora se convirtió en una verdadera lástima que en el examen especialmente recibido clase B. Después de todo, si solo había estudiantes de clase A, las fuerzas especiales hace mucho tiempo habría llegado a su rescate, porque esas personas son consideradas talentos y el recurso más valioso de la humanidad. Pues de repente empiezan a escuchar como detrás de los muros de su nave hay una verdadera batalla. Por supuesto, en este momento toda la tripulación se alegra mucho, porque se dan cuenta que para salvarlos llegó una unidad de fuerzas especiales. El protagonista miró por la ventana y vio a las fuerzas especiales luchando contra los zombies que atacaron su nave. Las fuerzas especiales se encargaron fácilmente de todos los infectados que había. Resulta que en aquel momento el coronavirus del cometa acababa de empezar a extenderse por la Tierra. La gente intentó controlar de alguna manera los territorios infectados con la ayuda de armas atómicas, pero en seco, el calor y la radiación de las bombas nucleares solo contribuyeron a la aparición de nuevos brotes del virus. Y cuando la humanidad empezó a utilizar armas de fuego y misiles y otras armas generadoras de calor para luchar contra los zombies, esto no hizo más que aumentar las capacidades regenerativas de los muertos vivientes. Fue por ello que los secos acabaron creando una fuerza especial que utilizaba únicamente armas frías para luchar contra los muertos vivientes. Dichas tropas eran de gran importancia para establecer bases y acabar con los zombies en la superficie. Al final, estas personas se convirtieron en el único apoyo fiable en caso de desastre, porque eran unos castigadores realmente brutales y unos asesinos a sangre fría que estaban listos para enfrentarse a los zombies en cualquier momento. Cuando en el exterior el grupo especial se deshizo de casi todos los zombies, algunos tripulantes del avión se dieron cuenta de que todos los zombies habían sido destruidos y pidieron que se abriera pronto la escotilla para poder salir. Pero de repente, tras abrir la escotilla, vieron a un zombie frente a ellos, que fue inmediatamente aplastado por un agente de los servicios especiales. El comando inmediatamente le pidió al tipo que se diera prisa, porque físicamente está en excelentes condiciones. Dice que si no puede caminar, entonces que se quede aquí para alimentar a los muertos. En ese momento, el comandante de la fuerza de intervención le dijo a su subordinado que había actuado de forma bastante sucia, pero este se justificó diciendo que solo le preocupaba que pudiera estropear a sus frágiles novatos. Naturalmente, el comandante no pudo oponerse más, y le dijo a su subordinado que se limpiara bien los zapatos antes de entrar en el avión, momento en el que el oficial de las fuerzas especiales se relajó por fin y volvió a poner su arma en su sitio. En ese momento, el protagonista se fijó en el comandante del grupo especial, se quedó helado de sorpresa y le miró durante largo rato, lo que naturalmente atrajo la atención de los demás miembros del grupo especial. En ese momento, una de las chicas que también formaba parte del grupo de trabajo dijo que el tipo era un mocoso y recalcó que si volvía a mirar al coronel Barton, le sacaría los ojos y se los daría de comer a los zombies. Pero ni siquiera estas amenazas pudieron detener al protagonista, y mirando a la espalda del coronel se dio cuenta de que este hombre es el mismo Jaime Burton. En este momento el comandante estaba entrando en el avión. Naturalmente, todos los miembros de la tripulación del avión que se estrelló estaban contentos de que finalmente pueden regresar a la base. Pero en este momento uno de los miembros del grupo especial entró y dijo que todos los miembros de la tripulación todavía tienen una tarea más.
Así que van a volver a la base solo después de completarlo. Según él, ahora todos los miembros de la tripulación tienen que ir a la planta de energía nuclear que se construyó hace más de 200 años para eliminar los materiales nucleares. Según él, 2 de ellos responsables de desmantelar comió zombies. Así que ahora se llevará a uno de ellos. Al oír estas palabras, 2 chicos de la tripulación se asustaron mucho, porque se dieron cuenta de que probablemente hay muchos muertos en la central nuclear, y por eso les preocupa que los zombies puedan comérselos con sus tripas. De repente, un miembro del grupo especial dice que el capitán White debe seguirle porque es el único de los presentes que tiene rango militar. Por supuesto, el capitán se asustó un poco, pero no pudo oponerse. Y entonces, en ese momento, el hombre empezó a buscar a la siguiente persona que irá a la central nuclear. Pero el capitán dice que él solo será suficiente para completar la misión, así que intentó salvar a su tripulación. Pero el hombre del grupo de trabajo dijo que podría morir a mitad de camino, y en ese caso no habría nadie que recogiera materiales para ellos. Al escuchar estas palabras, el capitán dijo que en ese caso se llevaría al protagonista con él. En ese momento el protagonista se dio cuenta que al parecer de todos esos estudiantes, él era el único de cuyo nombre se acordaba su capitán. No entiende cómo pudo haber sucedido esto, incluso pensando que tal vez una pequeña muestra de amabilidad fue un error fatal. En ese momento, un hombre y un grupo especial agarran al protagonista y le dicen que ese es el fin de la reunión de personas, mientras el protagonista le mira desconcertado e intenta entender lo que significa, porque nadie le ha pedido su opinión. En ese momento entra el coronel y dice que por fin han llegado a la central nuclear y pueden bajar. En ese momento su subordinado agarra al capitán y le dice que él bajará primero. Naturalmente, después de un corto tiempo, él y el capitán saltó del avión. En este momento, en la cara del capitán se podía ver un susto muy fuerte, mientras que el hombre y el grupo especial que está acostumbrado se sentía muy tranquilo. De repente, el comandante del grupo especial agarra al protagonista y le dice que si grita, simplemente le romperá el cuello. Y entonces el protagonista, dándose cuenta de que no tiene otra opción, salta del avión con el comandante. Durante el aterrizaje, el protagonista no consiguió agarrarse al Burton y cayó al suelo. Mientras el coronel tranquilo le decía que se levantara y le siguiera y obedeciera todas las órdenes sin rechistar. También dice que si el protagonista camina demasiado despacio, lo abandonará en ese momento. De repente el coronel ve a toda una multitud de Walking Dead frente a él y decide enfrentarse a ellos en una batalla, mientras el protagonista se limita a observar por completo. Al ver la facilidad con la que Burton se enfrentaba a todos los zombies, el protagonista se dio cuenta de que el hecho de que muchas fuerzas especiales idolatren a este hombre no es nada sorprendente. Incluso en ciertos momentos empieza a pensar que si sigue a este hombre, no corre peligro. Pero de repente sobre el protagonista desde un árbol cercano salta un zombie. Naturalmente lo vio en el último momento y quedó muy sorprendido por ello. Pero Burton incluso en este punto consiguió ver a Zombie y apuñalarle en la cabeza con su espada, momento en el que, abrazando al protagonista, se preguntó si le había dicho que siguiera. En este punto, el protagonista vuelve a admirar al comandante y se da cuenta de que estaba muy lejos, por lo que incluso se pregunta a qué velocidad se mueve para poder estar cerca de él en el momento justo. Al poco tiempo se encontraron todos dentro de una central nuclear. Allí el hombre y las fuerzas especiales pidieron al capitán que abriera la puerta por la que tenían que entrar, pero el capitán examinó detenidamente esta puerta y afirmó que se trata de un mecanismo obsoleto y que ahora toda la información está almacenada en la red y no hay ningún terminal. Resulta que por todos estos factores no sabe cómo abrir esta puerta. Al escuchar estas palabras, el hombre del grupo se enfadó mucho, porque resulta que pensaba que todos los técnicos son unos genios. Estando nervioso, llega a afirmar que el capitán debería haber sido dado de comer a los zombies. En este punto, el comandante detiene a su subordinado aquí palabras y acciones precipitadas. Por supuesto, Spetsnazove inmediatamente le pregunta a su jefe qué hacer ahora. Incluso sugiere simplemente volar la puerta para llegar a los materiales. Pero entonces el comandante lo detiene y le dice que detrás de la puerta está Urano. Al darse cuenta de que no hay manera de que puedan abrir la puerta, el oficial del SWAT mira al protagonista y le pregunta qué pasa con él. Un par de segundos después, Burton también mira al protagonista y le dice que abra la puerta. En este momento el protagonista se da cuenta del tono impasible y autoritario del comandante. Se da cuenta de que es como si estuviera lleno de confianza en que el protagonista está a la altura de la tarea,
Como no tenía más remedio que obedecer al coronel, el protagonista se dirigió a la puerta, pero no estaba seguro de poder abrirla, porque el mero hecho de haber recibido una orden no podía abrir la puerta. Empieza a mirar de cerca el mecanismo de la puerta y se da cuenta de que probablemente hace 200 años esta cosa estaba controlada por un CNC. Pero como ahora está todo noqueado, primero tienen que encender la electricidad. Esto es lo que decidió hacer, lo que naturalmente sorprendió al hombre y a los servicios especiales. Incluso le preguntó al protagonista si es cierto que fue entrenado en la academia. Pero entonces el protagonista dijo que por supuesto que no es cierto, y que solo leyó sobre ello en libros históricos en la biblioteca. Pero aún así, dice que no está seguro de si es posible activar el mecanismo, incluso con una fuente de alimentación conectada, argumentando que después de todo este mecanismo tiene muchos años. También dice que después de conectar la electricidad para utilizar un terminal para obtener la contraseña de la puerta, y algún tiempo después de introducir la contraseña, Mark fue finalmente capaz de abrir esa puerta. Inmediatamente después entraron en esa habitación y empezaron a buscar los materiales que necesitaban. Después de una corta búsqueda, Mark pudo encontrarlos después de todo. Inmediatamente se dirigió al protagonista y llamándole listillo le pidió que pensara en algo. Momento en el que el protagonista se asustó un poco y se aferró al comandante del grupo operativo. En ese momento Mark se rió de él y le preguntó si realmente estaba enamorado de su jefe, porque se había dado cuenta de que no paraba de chocarse con él. Naturalmente el protagonista dijo que no. Inmediatamente se acercó al tema. Mark le pidió que ordenara rápidamente el montón de cajas que habían encontrado. En el momento en que el protagonista estaba resolviendo la tarea que se le había encomendado, pensó que interesarse por una persona como Heine Burton equivale a suicidarse. También es muy consciente de que el virus que les inyecta el empleado del servicio de inteligencia no solo aumenta las capacidades físicas y la resistencia, sino que también los convierte en locos absolutos en la cama. En ese momento se da cuenta de repente de que ha sido capaz de pillarle pensando en el comandante del grupo operativo. Inmediatamente descarta tales pensamientos por estar demasiado cansado. De repente, en ese momento el propio Burton empezó a acercarse a él. Y entonces el protagonista se dio la vuelta y dijo que casi podía hacerlo todo. Pero de repente Heine empezó a besar al protagonista, lo que naturalmente le sorprendió mucho. Al cabo de un rato, el protagonista y los demás ya estaban a bordo del avión de servicios especiales. Burton, con una mirada muy contrariada, ordenó a su subordinado que sacara rápidamente el material de uranio y volviera a la cabina. Por supuesto, Mark dijo inmediatamente que cumpliría la orden, mientras el protagonista con las manos temblorosas pensaba en algo. En ese momento se le acercó una chica de la unidad especial. Miró con una sonrisa al protagonista, que estaba muy preocupado, y le dijo que había oído por casualidad que había hecho algo que ninguno de ellos se atrevería a hacer. Naturalmente, el protagonista dice que él tampoco se atrevería a hacerlo y afirma que todo ocurrió por accidente. Pero entonces la chica demostró que no creía en sus palabras. También dice que quizás dentro de unos días al filo de la oreja, también se entere de la noticia de los protagonistas junto con su jefe dando tumbos entre las sábanas. Dice que el protagonista seguro que sabe que los chicos de la base están aburridos a más no poder. En ese momento, el protagonista solo pensaba que le gustaría que esta chica dejara de mantener ese tipo de conversaciones. De repente se siente muy incómodo e incluso baja la mirada. Resulta que su momento de besar al comandante de las fuerzas especiales no pasó desapercibido. Entonces Burton agarró al protagonista por el cuello, obviamente descontento con lo sucedido. Pero su subordinado Mark se apresuró a calmar a su jefe argumentando que aún no habían completado la tarea y que, por tanto, el protagonista no debía morir. Al oír estas palabras, el comandante de la unidad aún se calmó y tiró al protagonista al suelo, pero de repente le clavó la espada justo al lado de la cabeza. Luego se inclinó sobre el protagonista y le dijo que si no conseguía las materias primas de uranio, lo destriparía vivo. En este punto la acción se traslada de nuevo al avión, y así sucesivamente la chica le pregunta al protagonista si su jefe es asertivo a la hora de besar. Además le dice que también ha oído que de tanto sentir algunas fuerzas especiales, pueden llegar a fracturar el cráneo de una persona normal. Pero entonces el protagonista inmediatamente empieza a justificarse y dice que en realidad no pasó nada entre ellos, coronel Burton. Pero la chica sigue torciendo su línea y dice que probablemente el chico no sabe lo que es el ideal de que vos nunca ha tenido un contacto tan estrecho con nadie después de la entrada. Entonces el protagonista dice que tal vez sea por su horrible cleaner,
pero la chica que le precede le informa de que el virus que les impulsa hace que las fuerzas especiales sean muy exigentes en ese aspecto, así que según ella, en cuanto su jefe inmovilice al protagonista en la cama, le romperá todos los huesos. Sí, y también le reventarán las entrañas, muy probablemente. Según ella, correrá la sangre y su crisantemo quedará malherido por primera vez. En este punto, el protagonista aún se siente incómodo y dice que eso no puede pasar, pero la chica dice que de todas formas no importa, porque su fluido corporal contiene un virus debilitado que es fácilmente digerido por la gente corriente, a través de las mucosas de la boca o los intestinos. Así que sabe que si su jefe besa al protagonista, todas sus heridas sanarán en 30 segundos y podrán seguir divirtiéndose. Justo después de terminar su monólogo, la chica se despide del protagonista e incluso les desea a él y al jefe una feliz vida juntos. Después de pasar un tiempo en el avión, los miembros de la tripulación vieron la plataforma. Se alegraron de que por fin volvieran con vida. Pero en un instante todo cambia. Su avión comienza a temblar muy fuertemente, de lo que todos los miembros de la tripulación se dispersaron a diferentes lados, y solo el protagonista, que estaba atado en este momento, miró a su alrededor tratando de entender lo que es el problema. Naturalmente, debido a una sacudida tan fuerte, todos los miembros de la tripulación estaban asustados y no entendían lo que estaba pasando porque sabían que podían ser capturados por un bloqueador, debido al hecho de que en el timón, en las fuerzas especiales, y todas estas personas han sido entrenadas para resistir a los bloqueadores. De repente, un misil teledirigido pasa por delante de su avión, lo que, naturalmente, asusta aún más a todos los miembros de la tripulación, que incluso empiezan a pensar que ahora morirán definitivamente. Y uno de los miembros de la tripulación pregunta si sería mejor que saltaran del barco, argumentando que en ese caso no podrían sobrevivir, mientras el protagonista sigue desconcertado y la chica muy enfadada por las preocupaciones poco razonables de la tripulación. Al cabo de una fracción de segundo le fallaron los nervios, y dirigiéndose a uno de los hombres le llamó idiota y le preguntó si de verdad quería ir a dar de comer a los muertos. También les preguntó si de verdad creían que ese avión lo pilotaba algún debilucho. Les dijo que no les podía pasar nada porque el avión no estaba diseñado para la investigación sino para la guerra, y lo pilotaba una unidad de fuerzas especiales. En ese momento, el avión sigue sacudiéndose violentamente, pero todos los miembros de la tripulación se han abrochado el cinturón de seguridad y han cerrado los ojos. Momento en el que la chica le dice al protagonista que él también puede cerrar los ojos para no marearse. Pero el protagonista se niega a hacerlo porque dice que quiere ver ese momento. Le asegura a la chica que el coronel Burton y Mark encontrarán la manera de deshacerse del misil rastreador. Al oír esto, la chica se sorprende al escuchar al protagonista preguntándose de qué posibilidad está hablando. Y el protagonista, que sabe un poco acerca de los militares, dice que esta oportunidad es una brecha en el tiempo, y después de un corto tiempo, el comandante y su subordinado, naturalmente, hizo frente a la tarea. No pudo evitar la muerte debido a misil homing. Todos los miembros de la tripulación pudieron por fin respirar aliviados y alegrarse de haber estado una vez más al borde de la muerte y haber sido capaces de sobrevivir incluso en semejante situación, pero el protagonista tenía preguntas. Resulta que se preguntaba cómo sabía el coronel Burton que algo iba mal en la plataforma. La chica respondió amablemente a su pregunta y le dijo que cuando se está al borde de la muerte una y otra vez, la intuición se agudiza. Pero durante su conversación, el avión en el que viajaban se posó de repente en medio del bosque. Debido a lo sucedido, los tripulantes volvieron a estar muy asustados porque no había ninguna plataforma o base cerca. Incluso empezaron a suponer que las fuerzas especiales podrían tener algún tipo de misión, pero sin obtener respuesta a sus preguntas, solo empezaron a asustarse aún más. En ese momento, la chica tranquila le preguntó al protagonista si podía adivinar lo que estaba pasando. Pero entonces el chico fue fácilmente capaz de determinar la razón de su aterrizaje. Le dijo a la chica que su motor estaba dañado porque el vuelo vertical acelerado excedió el límite de velocidad y el sistema de energía falló, y por lo que se ven obligados a aterrizar. Al escuchar un análisis tan detallado de la razón de su aterrizaje, la chica estaba incluso un poco sorprendida y le preguntó si el chico realmente tiene una clase B. Su conversación es interrumpida por Mark, que entra en la habitación en la que estaban y dice que todos deben prepararse para partir, ya que tienen un viaje de 12 horas hasta la base 14. Por ello, todos los miembros de la tripulación empezaron a resentirse
diciendo que el sol se pondría antes de que llegaran al lugar y que todo el bosque estaba lleno de muertos vivientes. Pero Mark no estaba de acuerdo con la multitud y dijo que si no querían caminar debían quedarse aquí, porque la marea seguramente los invitaría a tomar el té. En ese momento, el protagonista ve cómo el comandante se marcha. De repente se le acerca una chica y, entregándole una caja, le dice al protagonista que se vaya con ellos. Pero todo su equipo empezó a disuadirlo porque, según ellos, tal vez las fuerzas especiales no puedan protegerlo y solo deberían esperar aquí la ayuda de la 14ª base. Pero el protagonista no está de acuerdo con su equipo y dice que su estación de suministro de tránsito fue invadida por la marea y su objetivo era impedir la entrega del Uranus. Dice que, dadas las capacidades de la marea, probablemente localizarían el avión más rápido que la base 14ª. Al oír estas palabras, todo el equipo cambió inmediatamente de opinión y dijo que en ese caso también irían con las fuerzas especiales, y al cabo de poco tiempo estaban todos en la calle. De repente, Mark detiene a todo el grupo, momento en el que uno de los tripulantes vuelve a entrar en pánico. Pero Mark ordena inmediatamente a todos que se callen. Entonces todas las fuerzas especiales se prepararon para enfrentarse a sus enemigos, ya que de repente vieron una manada muy grande de lobos, que venían directamente hacia ellos desde el bosque. Pero los lobos no eran un peligro para ellos, porque tenían con ellos comandante Burton. Inmediatamente se arrodilló delante del lobo y lo miró directamente a los ojos, y luego toda la manada se dio la vuelta y se fue en la misma dirección. Vino. Naturalmente, el protagonista quedó una vez más muy impresionado por las habilidades del comandante Burton. No entendía cómo podía hacerlo. Inmediatamente su atención fue desviada por el mismo miembro de la tripulación, que empezó a agitar la mano en el cielo y a decir que todo iba bien. Pero de repente la chica le agarró y le arrastró hacia los arbustos. Ellos, junto con el resto del grupo, empezaron a mirar al cielo y a analizar la situación. Pero de repente apareció un comandante de las fuerzas especiales junto al protagonista. Al verlo a su lado, Xiao Yan se asustó un poco y se dio cuenta de que todo había terminado. Miró al comandante y se dio cuenta de que estaba furioso por ese beso accidental, así que estaba esperando a que el comandante le rompiera el cráneo. Pero se dio cuenta de que ahora no era el momento de pensar en esas cosas. De repente, el comandante agarró al protagonista y tiró de él hacia sí, de modo que se encontró encima del comandante de la unidad especial. En este punto, la incomodidad entre ellos creció aún más, porque el protagonista estaba confundido por lo que había sucedido. Pero el comandante no estaba confundido, y con un hábil movimiento de su mano volteó al protagonista. Entonces, mirándole fijamente a los ojos, Burton le pidió al muchacho que no interfiriera. Inmediatamente después de estas palabras, cogió su arma. Resulta que un avión marea atacó al escuadrón, y entonces Burton ordenó a Mark disparar a ese avión. Naturalmente, Mark empezó a seguir la orden, e incluso consiguió golpear el avión volador la primera vez. En ese momento, la chica agarró la mano del protagonista y le dijo que corriera más rápido. No entendía por qué la marea no usaba misiles. Entonces Xiao Yan dijo que tal vez se debía a que habían cambiado sus planes, sugiriendo que los enemigos primero habían querido evitar que obtuvieran las materias primas, pero ahora probablemente las querían para ellos. Tras un par de disparos más, Mark consiguió impactar en la turbina del aparato, pero resultó que su impacto no causó ningún daño al avión de guerra, que se limitó a girar hacia él y comenzó a acercarse a gran velocidad a las fuerzas especiales. Como es natural, se asustó mucho al ver que no podía hacer nada con un impacto directo en la turbina, momento en el que el avión empezó a dispararle, y Mark dijo que al parecer la resistencia de la turbina era demasiado grande y era inútil atacar al avión desde abajo. Inmediatamente después, Mark cayó al suelo debido a un golpe que se produjo justo a su lado. En ese momento, para salvar a su compañera, la chica decidió enfrentarse al avión, recibió todo el impacto sobre sí misma y desvió la atención del avión hacia sí. En ese momento, el comandante de la unidad decidió tomar cartas en el asunto y ordenó al protagonista que no se moviera para, a continuación, saltarle encima. Resulta que Burton hizo esto para conseguir un impulso extra a su altura de salto, y luego hizo un salto de una altura increíble. Resultó que lo hizo por una razón, pero solo para saltar lo suficientemente alto como para poder atacar a los aviones enemigos desde el aire. Después de que él tomara estas acciones, el avión se estrelló debido a que sufrió daños que excedieron el elemento permitido. Durante su choque y explosión, Burton, como un verdadero superhéroe, estaba de rodillas después de aterrizar.
Pero el problema de los héroes no era solo la aeronave enemiga y zombies que ya estaban aquí como aquí. En este punto el héroe estaba de rodillas y un fuerte dolor en el hombro debido a que el comandante de salto, de repente, unos zombies se le acercaron por detrás y estaban dispuestos a atacar al protagonista. Pero el comandante volvió a salvarle de la muerte y le salvó la vida atravesando la cabeza de un zombie que intentó atacarle. Luego, mirando directamente al protagonista Burton, le preguntó si no iba a resistir completamente el ataque de los zombies. Tras estas palabras, el protagonista sonrió un poco y pensó que aunque el comandante no se hubiera roto el hombro, aún así no habría podido resistir a los 3 zombies atacantes. Resulta que en esta batalla no fue sin bajas, y uno de los miembros de la tripulación murió como resultado de este ataque. El protagonista, para asegurarse de ello, luego al ver el cuerpo del tipo Mark, dice que puede haber sido alcanzado por una bala durante la victoria. También le dice al protagonista que deben volver a la base 14 inmediatamente, y la chica a su vez le recuerda que todavía tienen que entregar los materiales. Entonces el protagonista dice que entiende que tienen una misión que cumplir, e incluso dice que tienen que dejar el cuerpo del tipo aquí. Entonces todos decidieron honrar al muchacho caído, hicieron las maletas y volvieron a salir. En ese momento, la chica se dio cuenta de que el protagonista no podía levantar las 2 cajas porque le dolía mucho el hombro, así que decidió echarle una mano y cogió una de las cajas del protagonista. En ese momento Mark se acercó a ella y le dijo que si realmente estaba tan preocupada por el protagonista, entonces ¿por qué no le besaba? Porque penetraría el virus en el cuerpo del protagonista y quedaría como nuevo. Ante estas palabras, la chica decidió abstenerse y no contestó nada a Mark. Pero, de repente, se volvió inmediatamente hacia el protagonista, momento en el que el jefe del equipo la interrumpió y pidió a la chica que se apartara, con el protagonista observando desconcertado. Después de un par de momentos, Burton ya se había acercado mucho al protagonista. Naturalmente, Xiao Yan estaba confundido y le preguntó al comandante qué iba a hacer. Pasado un tiempo, el protagonista ya estaba dando un informe del trabajo realizado delante de sus superiores. En ese momento, uno de ellos estaba muy indignado por lo ocurrido y la muerte de uno de los hombres de su escuadrón. No entendía que le había llevado a White a IR con ellos a pie hasta la base. Intenta comprender lo crítica que era la situación en ese momento, e incluso le preguntó al tipo si realmente no sabía que fuera de la base un avión sólido es más seguro que el mundo exterior. Tampoco entiende cómo el entrenado oficial de las Fuerzas Especiales Jaime Burton falló en proteger solo a 2 técnicos, y por eso piensa que simplemente descuidó a sus príncipes. Se abalanzó sobre el protagonista y le preguntó si es verdad que las Fuerzas Especiales descuidaron sus deberes y ni siquiera pensaron en traer a White con vida. Pero el protagonista no se confunde ante la presión y le dice al teniente coronel que en ese momento el objetivo de la organización era destruir, según él, si el equipo de rescate de la base 14 no lo hubiera conseguido a tiempo, no solo habrían perdido materias primas, sino que probablemente habrían sido destruidos por completo. Piensa que la decisión del coronel O'Burt, que era mucho más razonable que quedarse en el avión. También, según el protagonista en la muerte del capitán White, solo tiene la culpa zombies y la organización Marea, y no las fuerzas especiales. También destaca que existe un informe de las fuerzas especiales. El teniente coronel podrá hacer una conclusión más acertada. Naturalmente, estas palabras enfadaron mucho al teniente coronel, que incluso intentó golpear al protagonista, pero fue detenido por su superior, que le dijo que entiende que el teniente coronel esté afectado por la muerte de su primo, pero le recalca que se da cuenta de que es algo demasiado personal para el teniente coronel y que ahora mismo no puede pensar con claridad. También le pide que no olvide que el protagonista fue llevado a la base con una grave fractura en el hombro, y le recalca que él estuvo a punto de perder la vida de la misma manera. Entonces el teniente coronel se dirigió a su jefe y le preguntó si tenía razón en dejar marchar al protagonista, e incluso se preguntó si la muerte de White había sido en vano. A continuación, el jefe del teniente coronel dijo que, como era de esperar, los que se quedaron en el avión murieron a causa de la organización y la marea. Pero según él, aunque el propio Burton pilotara el avión, duda de que fuera capaz de evadir el misil teledirigido, y si el motivo de su aterrizaje es inventado, el resto no es creíble. El jefe dice que lo probarán. Dice que el sistema de simulación de vuelo simulará el lugar y la hora, y el protagonista pilotará el avión esquivando un misil teledirigido. Le pone la mano en el hombro pidiéndole que haga su historia más convincente. Al salir de la sala,
El teniente coronel insiste en que el sistema estará listo en media hora, por lo que no puede esperar a que el protagonista demuestre que los milagros existen de verdad e intente confirmar sus palabras con hechos. El peso de la responsabilidad en este punto recaía sobre los hombros del protagonista, que se preguntaba qué pasaría si metía la pata y se preguntaba si el teniente coronel Raven iba a utilizar esto como excusa para acusar a Barton de negligencia. Al cabo de 30 minutos, una gran multitud se congregó para ver al protagonista manejar un simulacro de esa misma situación. Entre la multitud también estaban Mark y la chica a la que le dijeron que estaban haciendo todo lo posible por salvarle, y que si se ponía en evidencia le arrancarían la cabeza. En ese momento el protagonista volvió a sentirse responsable, pero aún así, se pone el casco de realidad virtual y se da cuenta de que tiene que tener mucho cuidado al aterrizar, porque todo podría acabar antes incluso de empezar. Durante la simulación, repite con precisión todas las acciones del Barton, y en un momento dado, se da cuenta de que necesita calcular el tiempo que transcurre entre la velocidad máxima de pilotaje del Barton y la cima de la montaña para esquivar el misil. En este punto, todos los que observan no entienden lo que está haciendo el protagonista e incluso piensan que está intentando suicidarse deliberadamente, porque creen que es poco probable que llegue a la montaña, pero en ese momento, el jefe observa cómo el protagonista ejecuta su plan y se da cuenta de que todo lo que hizo fue solo para ese momento. En este punto delante del protagonista, aparece un gran número de avisos de peligro que están asociados con un misil. Sobrecarga del motor es una colisión con una montaña, pero el protagonista sigue teniendo la determinación suficiente para ignorarlo, e incluso consigue captar el momento en que Burton realiza la maniobra para esquivar el misil, sigue los movimientos exactos del comandante de las fuerzas especiales, y gracias a ello, pudo esquivar la montaña y el misil con facilidad, al igual que Burton. La gente que se había reunido para ver la simulación estaba muy sorprendida, y solo los miembros del equipo que estaban con Burton y el protagonista se alegraron por él. En ese momento, el protagonista se quitó el casco de realidad virtual y respiró aliviado porque pudo mostrar cómo era todo en realidad y no meter la pata en el momento más importante. En este punto, aplaudiendo, el jefe se acerca a él y le dice que el protagonista fue de hecho capaz de confirmar que el avión puede evadir un misil guiado, por lo que elogió al chico por un gran trabajo. Pero el protagonista dijo que eso no es cierto en absoluto, y solo demostró que las cosas que puede hacer una unidad de fuerzas especiales las pueden hacer los técnicos. Después de un rato recorriendo los pasillos de la base, el protagonista se da cuenta de que no tiene ni idea de cómo lo ha conseguido Burton. Resulta que sus nervios están casi al límite por culpa de todos estos cálculos a alta velocidad y la dificultad de elegir los momentos de situación crítica. Debido a todos los factores anteriores, el protagonista está a punto de caerse, pero de repente frente a él aparece Burton, quien pudo evitar que el tipo cayera al suelo. Por supuesto, el protagonista agradeció a Burton por esto. Y entonces sus miradas volvieron a cruzarse. Por supuesto que el protagonista se asustó mucho, pues no podía esperar que Burton fuera el hombre que le ayudara. Luego, soltó la mirada hacia el suelo, y el coronel que se alzaba sobre él declaró que el recién llegado estaba de enhorabuena. Entonces el coronel también dice que además de todo lo que el avión se ha encontrado, no solo misil guiado, sino también a todo lo demás con la penetración del bloqueador. Al oír estas palabras, el protagonista, un poco de pensamiento, inmediatamente se da cuenta de que tal vez las palabras que le había dicho el coronel Burton tenían un significado completamente distinto. Supone que el coronel pretendía que el protagonista no se metiera en líos porque su nivel de destreza dista mucho de ser perfecto. Al cabo de un rato, el protagonista se consoló con el hecho de que no muchos técnicos serán capaces de controlar el avión y resistir al bloqueador, pero el coronel Burton no solo resistió su invasión, sino que llevó a cabo una tarea casi imposible al esquivar un misil teledirigido. Momento en el que el tipo piensa que, en contra de sus antecedentes, no es más que patético. También parecía que por primera vez su corazón se aguijoneaba con un anhelo incontrolable de que aquel hombre se detuviera a mirarle, y ya no había ni una gota de desprecio en su mirada fría y despiadada. Piensa que incluso una mirada tan tranquila como la que dirige a un Leaf o a una Marke le parece bien. De repente, uno de los muchachos se da cuenta de que el teniente coronel Ravan está cenando con el coronel, y resulta que todos sabían que el teniente coronel Ravan desprecia al coronel Barton. En ese momento, el teniente coronel Raven le preguntó al coronel Burton qué le parecía tan especial de este estudiante como para traerlo de vuelta personalmente.
Pero entonces Burton argumentó que se había dado cuenta de que el protagonista es como una esponja que absorbe con avidez toda la humedad, lo que distingue fundamentalmente al protagonista de los demás estudiantes que ya están hartos de él. Pero entonces el coronel Raven enfatiza que casi se le olvida decir una información muy importante. Resulta que según él el protagonista ha logrado un 94% de similitud con la trayectoria de vuelo del coronel. También dice que esto sucedió incluso sin el uso de una terminal con una base de datos, sino simplemente debido a una operación de comando que es realizada por el cerebro humano. Llegados a este punto, el coronel Burton no pudo soportar más la cháchara ociosa del teniente coronel y se limitó a levantarse de la mesa mientras el teniente coronel decía que los cerebros del coronel y del protagonista eran perfectamente compatibles. En ese momento al protagonista se le acerca de repente una chica que le cogió por el hombro y le preguntó si podía sentarse en su mesa. El protagonista, por supuesto, no impidió de ninguna manera este deseo. La chica se llama Maya. De repente le preguntó al protagonista si estaba libre, y también se preguntó si podía mirar en la habitación del protagonista un rato. En ese momento le tocó suavemente la cara. Entonces el protagonista de nuevo no interfirió con los planes de la chica, y dijo que por supuesto que puede hacerlo. Inmediatamente después dijo que la base se aburre a muerte, y por lo tanto espera que el chico le dará una experiencia inolvidable. Xiao Yan incluso se sonrojó ante estas palabras, pero de repente alguien se dirige a la oficial Maya y le dice que su informe de acción es repugnante. En ese momento, la chica se levanta inmediatamente de la mesa y le dice al coronel que va a editar inmediatamente su informe para hacerlo bien. En ese momento, Maya mira al protagonista y se alegra de que ya esté despierto. Claro que al principio el chico no puede entender lo que acaba de pasar, y cómo pudo confundir a este chico con una mujer, e incluso pilla tal pega como si el chico se sube a la mesa y le besa. Pero entonces May le coge la mano al protagonista y le dice que aunque ahora el protagonista se dé cuenta de que es un hombre no importa, incluso May le pide al protagonista que le acompañe porque le promete que no le hará daño. Xiao Yan se da cuenta de que fue el virus el que amplificó las hormonas de Maya. Se sorprende de que Maya esté realmente interesada en él y supone que la liberación de hormonas en su cuerpo desencadenó estas alucinaciones. En ese momento, el coronel Burton se acerca a ellos y le dice a Maya que la plataforma 62H ha sido atacada y que los 3 exploradores de la clase A están esperando un rescate urgente. Maya reaccionó inmediatamente a esta orden y declaró que él también iría de inmediato a rescatar a los exploradores. En este punto, el protagonista se sorprende por lo que ve e incluso piensa que se trata de algún tipo de escuadrón de pervertidos, en lugar de una unidad de fuerzas especiales, con el coronel Burton detrás. En cuanto el protagonista se dio la vuelta e intentó alejarse, se golpeó la cabeza contra el pecho del coronel Burton, lo que provocó que éste volviera a sonrojarse profusamente. Pero entonces el coronel le dijo al protagonista que le siguiera al laboratorio de investigación, momento en el que se mostró muy majestuoso. Pero el protagonista volvió a tener pensamientos en su cabeza. Se dio cuenta de que volvió a oír un tono de mando que no le gusta, porque entiende que aunque Burton es un coronel, pero el propio protagonista no es un hombre corriente y un estudiante de la Academia Central de Ciencias, y por lo tanto en realidad no trabajan en la misma unidad. Pero de repente se pregunta por qué van al laboratorio. Después de todo, no solo no tiene rango ni investigación, sino que ni siquiera es alumno de clase A. Naturalmente el protagonista no entiende qué necesita el coronel de él. De repente, vuelve a soñar que el coronel Burton le aprieta contra la pared e intenta besarle, lo que, naturalmente, sorprende aún más al protagonista. Inmediatamente se agarró la cabeza asustado y pensó que aún debía de estar bajo la influencia de Maya. Pero el coronel miró despectivamente al protagonista y se inclinó un poco solo para decir que no le gustaba repetir 2 veces la misma orden. Cuando el protagonista junto con el coronel llegaron al centro de investigación, el protagonista vio un enorme muro frente a él, que estaba completamente cubierto de armas. Miró con sorpresa a todo el arsenal que había en aquella sala, pero entonces el coronel le pidió de repente al protagonista que arreglara aquellas armas. Naturalmente, el protagonista se quedó muy sorprendido por tal orden, e incluso no podía entender lo que estaba pasando. No entendía por qué el coronel ordenaba hacérselo a él. Al fin y al cabo, si es tan importante y no tienen un reparador profesional, el coronel podría hacerlo él mismo y no pedírselo a un novato. Además, resulta que el protagonista es la primera vez que entra en el taller de reparaciones y no entiende cómo y qué hacer. Pero se fija en las armas que hay allí
y al coger uno de estos artefactos se da cuenta de que el coronel utiliza a menudo estas cuchillas giratorias. Es como si viera la demostración y uso de esta arma frente a él, y la sorpresa que produce en el zombi. Pero en su cabeza se dispara, y simplemente se rompe golpeando al zombi. Es muy consciente de que si algo así ocurriera en la vida real, el coronel le rompería el cuello, o incluso le haría algo peor. Pero entonces el protagonista, razonando que no va a morir, decide que lo va a conseguir y puede arreglar el arma. El teniente coronel Raven y el coronel Burton están observando este proceso, y el cristal. El teniente coronel pregunta si el coronel es consciente de que el cuartel general militar ha ordenado que en futuras misiones los grupos especiales de trabajo deben ir acompañados de técnicos que serán enviados desde la Academia Central de Ciencias. Burton dice que es consciente de ello y pregunta cuál es el problema. Pero el teniente coronel dice que para la misión de mañana debería asignar a Burton un técnico. Pero entonces Burton dice que no será responsable de la seguridad de nadie. Pero entonces el teniente coronel, al darse cuenta de la clase de hombre por el que Burton siente debilidad, le pregunta qué piensa del protagonista. Naturalmente las palabras sobre el protagonista y la posibilidad de enviarlo a una misión con el coronel consiguieron detenerlo, y entonces el coronel dijo que el protagonista era solo un estudiante. Pero entonces el teniente coronel dijo que a pesar de ello, todos los alumnos son ya soldados de reserva, y además las palabras del coronel de que no se hará responsable de la seguridad de nadie, hace que ningún técnico de la base esté dispuesto a realizar misiones con su equipo. Pero enseguida subraya que, si hemos de creer las palabras del protagonista, el coronel Burton ya le ha salvado una vez, por lo que cree que no verá morir a un muchacho por segunda o tercera vez. Dice que le gusta el protagonista y que, por lo tanto, el coronel Burton debería intentar traerlo de vuelta con vida, momento en el que el coronel abandona la habitación. Tras un rato reparando armas, el protagonista salió por fin del taller y se alegró de que por fin había podido terminar con las reparaciones, y ahora podrá ir a la base 14 con los demás alumnos. Justo después, el protagonista se sienta en una silla y se da cuenta de que es hora de descansar. Pero de repente se da cuenta de que debe de haber algún libro interesante en la biblioteca. Inmediatamente se pone unas gafas de realidad virtual y resulta que el protagonista tiene muchas ganas de leer un libro titulado La historia de la evolución de los océanos. Incluso recuerda un momento de su infancia en el que preguntó a su padre quién era el oceanógrafo, y este le dijo que se trataba de un científico que estudia el océano. También resultó que el padre le dijo a su hijo que, después de que la gente se asentara en la ciudad subterránea, el estudio del océano se hizo naturalmente innecesario. Entonces el chico no entendía cuál era la diferencia, pero no le importaba porque resultaba que simplemente le gustaba escuchar las historias de su padre sobre criaturas marinas. De repente sintió que se ahogaba, pero las manos de alguien levantaron al protagonista. Resultó que esta vez fue el coronel Burton quien le salvó de ahogarse. Naturalmente, el protagonista se quedó muy sorprendido por ello, e inmediatamente preguntó por qué estaba aquí el coronel Burton, pero ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase porque, de repente, el coronel volvió a besarle. Su beso fue largo y muy apasionado. Luego el coronel incluso cogió al protagonista en brazos, pero el chico era muy consciente de que nada de eso era cierto. Incluso en su sueño, el protagonista fue capaz de recobrar la conciencia y empujó al coronel Burton tratando de averiguar qué estaba pasando. Al cabo de un rato ya estaba en la ducha. Naturalmente, el joven está preocupado por el hecho de haber podido soñar semejante sueño. Incluso piensa que ya ha perdido la cabeza. Al protagonista también le preocupa el hecho de que si el propio coronel Burton descubre que tiene esos sueños, le romperá todos los huesos. Dicho esto, el protagonista se da cuenta de que la fuerza de sus besos e incluso el tacto de sus dedos eran muy realistas, por lo que vuelve a preguntarse por qué tuvo ese sueño. Naturalmente, el protagonista trató de argumentarlo de alguna manera, pero solo pudo pensar que tal vez todos estos sueños suceden debido al beso accidental entre ellos. El protagonista se pone entonces el uniforme y se da cuenta de que Burton sí tiene la cara más bonita que ha visto nunca, pero también se da cuenta de que es imposible que sea el objeto de sus fantasías. Resulta que el protagonista incluso tiene un nuevo sueño de ir a un lugar donde los zombies no existen y donde no hay ningún Jaime Burton. Pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos y Mark entra en la habitación. Al principio, la protagonista se sorprende mucho de ver a un hombre aquí, e incluso intenta comprender qué se le ha olvidado aquí y qué necesita, pero entonces el alegre Mark le pide al protagonista que empaquete todas sus cosas
y se prepare para una nueva tarea. Por supuesto, al principio el protagonista no entendía de qué le estaba hablando Mark, e incluso le dijo que ahora estaba de vacaciones. Pero de repente Mark le entregó una mochila y le dijo que las vacaciones del joven se cancelan. Según Mark, el protagonista hoy va con ellos fuera de la base en la ciudad abandonada. También dice que tienen que destruir a los miembros de la organización que se esconden allí, Marea, y salvar a un rehén. Mark también informa al protagonista que el nivel de peligro de esta misión es de nivel A. El protagonista, por supuesto, se asusta por esto y dice que con este nivel de peligro puedes morir en cualquier momento. Se niega a ir a algún sitio. Pero entonces, satisfecho, Mark dice que no perdió la mochila que le dieron porque contiene una bomba. A partir de estas palabras, el protagonista se asustó aún más. En el momento en que todas las fuerzas especiales estaban a punto de ir a la misión y se encontraban en la nave Maya, dice que últimamente el jefe se ha estado metiendo con él. Incluso sugiere que tal vez su jefe está celoso de su hermoso cabello. Entonces la chica dice que a lo mejor no es eso, pero la interrumpen Mark y el protagonista, que también subió al avión. Al principio, el protagonista se sorprendió mucho al ver a Liv en el barco, por lo que inmediatamente le preguntó a la chica si formaba parte de esta peligrosa operación con ellos. En ese momento, su conversación se ve interrumpida de repente por otro miembro de la tripulación, que vuelve a mostrar su interés por el protagonista y le pregunta si le echa de menos. Pero el protagonista no presta atención al tipo y solo mira a su alrededor. Se ha dado cuenta de que en esta misión estaba involucrado todo un equipo de fuerzas especiales y por lo tanto se da cuenta de que lo más probable es que la misión no sea de lo más fácil. En ese momento se le cruza el comandante de la operación especial, que es Burton. Naturalmente, el protagonista vuelve a sentirse muy avergonzado por su hombre favorito. En ese momento, Burton se da cuenta de que el protagonista está avergonzado y le presta atención. Entonces Xiao Yan baja la mirada y piensa que si el comandante de las fuerzas especiales se entera de su sueño, será hombre muerto. E incluso es poco probable que su muerte sea fácil. De repente el comandante dice que ya deberían ir a una misión. Por supuesto, todos los miembros de la tripulación están totalmente de acuerdo con él. Pero solo Mark se convierte en... Me pregunto si el protagonista bajará del avión con ellos. Obviamente está un poco preocupado porque el protagonista no tiene el mismo poder que el resto del equipo SWAT. En este punto, mentalmente, el protagonista está literalmente rezando para que el comandante no le permita bajar, porque hace 200 años esta ciudad era la más densamente poblada y la escala de infección es probablemente muy grande. Se da cuenta de que a día de hoy alrededor de 2/3 de los zombies se concentran en las zonas urbanas y por lo tanto mucho no quiere bajar del avión. Pero sus súplicas fueron infructuosas y el comandante dijo que por supuesto el protagonista también bajará con ellos del avión. Entonces Xiao Yan se da cuenta de que esta vez está definitivamente acabado. Naturalmente, como está muy interesado en saber por qué le han dado permiso para bajar, el protagonista pregunta inmediatamente a Mark al respecto y le pregunta por qué tiene que ir con ellos. Y entonces Mark rodeó con el brazo a su nuevo amigo y le dijo que todo eso se debía a que el protagonista era el único. Naturalmente no sabía de qué estaba hablando, pero enseguida recalcó que solo era un estudiante y ante los habituales técnicos de reserva, subrayó que si le arrastraban sería una carga para ellos. Mark escuchó al protagonista y le dijo que mientras esos tipos que estaban con el protagonista en el avión murieran, todos los técnicos de la base pensarían que habían dejado a esos tipos en el campo de batalla. Por eso el coronel Raven dijo que lamentaba que ninguno de sus subordinados los acompañara. Según él, por eso tuvieron que llevarse al protagonista con ellos, porque es un técnico muy chulo que incluso puede abrir la puerta de la cámara acorazada y desbloqueó el dispositivo en el que se almacenaba el uranio. Resulta que Mark está seguro al 100% de que el protagonista podrá hacer frente a la explosión de la bomba. Al enterarse del atentado, el protagonista se asustó mucho. Obviamente aún no conocía los entresijos de la operación en la que estaba involucrado. En ese momento se sentó en su asiento del avión y preguntó al resto de la tripulación por qué no podían simplemente volar a los enemigos con un misil. Momento en el que Liv escuchó la pregunta del protagonista y dijo que no podían hacerlo simplemente porque tenían un rehén importante. Entonces el protagonista dice que primero pueden salvar al rehén y luego atacar a todos los enemigos con misiles. Se sorprende de lo mal concebido que está el plan con estas fuerzas especiales. En ese momento Mark se echa a reír muy fuerte y dice que su recién llegado es muy mono. Resulta que incluso ha apostado con Liv
a que el tipo es tan tonto como para tragarse todo lo de la bomba. Dice que para este tipo de técnicos no hacen falta en absoluto, yo no puedo con esta tarea. Claro que el protagonista enseguida tuvo preguntas. De repente no entendió por qué estaba a bordo del avión, pero entonces le dijeron que la marea había establecido una pequeña base y que con la ayuda de tecnología de hace 200 años, se bloqueaban todas las señales inalámbricas para formar una red interna. Resulta que la mayoría de sus técnicos ya no pueden prescindir de los terminales de datos, y al utilizar una tecnología tan antigua, no saben qué hacer en esta situación. Y entonces Liv interviene en su conversación y dice que, a juzgar por la forma en que el tipo fue capaz de demostrar su valía en la central nuclear, el coronel piensa que, en comparación con esos técnicos que confían demasiado en el terminal, el protagonista es más apto para esta tarea. Incluso dice que si se mira la situación más dimensionalmente, se podría llegar a decir que el protagonista es un experto en tecnología de los antiguos, pero a estas alturas al protagonista ya no le interesa casi nada, salvo decir que el propio coronel decidió que él podía encargarse. Le sorprendió mucho que aquel coronel fuera el propio Burton, y al ver su cara de sorpresa, Liv no se pregunta si realmente piensa que el coronel le odia. En este punto, el sorprendido protagonista preguntó si esto era una realidad, pero de repente ni siquiera tuvieron tiempo de terminar su conversación antes de que se distrajera súbitamente con las hermosas vistas del océano. En este punto, Liv pide permiso al comandante en jefe para que el protagonista mire el océano y disfrute de la lamedura, recalcando que es la primera vez que ve tanta belleza. Naturalmente, el comandante da el visto bueno para ello, y la chica conduce de repente al protagonista hasta la puerta que abre el avión, momento en el que también le dice que tome nota de que el coronel no es tan malo como el protagonista cree. Inmediatamente después contempló la belleza del océano y observó las olas rompiendo en él con un brillo en los ojos. Se dio cuenta de que era el océano el origen de la humanidad. De repente resulta que el protagonista de niño soñaba con ser oceanógrafo como su padre, pero al final solo hoy por fin ha podido ver el océano. En ese momento Liv le contó al coronel las intenciones del protagonista cuando era niño. Hizo hincapié en que su sueño era convertirse en oceanógrafo, pero entonces el resto de la tripulación se sorprendió mucho por ello. Destacaron que anteriormente habían oído hablar de virólogos, neurólogos, incluso físicos, diseñadores de municiones, pero nunca antes habían oído hablar de oceanógrafos, por lo que llegaron a preguntarse quiénes eran y qué sentido tenía estudiar el océano. Entonces el protagonista coincidió con la opinión de los miembros de la tripulación y dijo que ahora sí que es así. Desde que la gente se basa en la ciudad subterránea no tiene sentido. En este punto las chicas incluso se convirtió en un poco de lástima por el chico que no cumplió un sueño de infancia, y así, dirigiéndose al coronel, le preguntó si autorizaba al protagonista a tocar el agua. En ese momento, Burton miró al protagonista y le dijo que le dejaría hacerlo, pero con la condición de que los tocamientos no duraran más de 30 segundos. Al oír estas palabras, el protagonista miró al coronel y se dio cuenta de que el mismo Burton, eternamente indiferente, realmente le dio una oportunidad. Sí, y en medio de la operación, que es muy importante, en ese momento el protagonista decidió que no podía desaprovechar semejante oportunidad, y saliendo al exterior tocó el agua. De repente se dio cuenta de que la temperatura y la presión y las olas del océano son completamente diferentes al agua dulce y estable de la ciudad subterránea. Incluso empezó a purificar una energía desconocida, pues se dio cuenta de que nada en este mundo podía contener el océano, salvo la gravedad de la Tierra. En ese momento, el tipo alegre es observado por toda la tripulación e incluso por el propio Burton, que no muestra ninguna emoción pero sigue alegrándose por el protagonista. Después de 30 segundos de tocar el agua según lo acordado, la nave despegó bruscamente, momento en el que los miembros de la tripulación se dieron cuenta de que el protagonista es un chico bastante interesante, y todos estos soldados técnicos están deseando estudiar los virus, pero solo él está tan fascinado por el océano. El miembro de la tripulación ni siquiera entiende por qué es así, porque el océano es solo agua. Entonces el alegre protagonista dijo que, virus aparte, el océano es el más variable del mundo. Dijo que un momento es hermoso y sereno, y al siguiente está consumiendo todo a su alrededor. También dijo que durante 200 años han estado trabajando tan duro para reciclar materiales nucleares que bien podrían pensar en cómo pueden utilizar el océano de nuevo. Dijo que la energía producida por las mareas no solo es una fuente renovable, sino también bastante poderosa.
Tras estas palabras, el miembro de la tripulación se sorprende de que el protagonista no sea un mal tipo y le aconseja que se quede cerca de ellos. En este momento también le pregunta a la chica si hay una pistola entre el equipo del protagonista para protegerse. Entonces la chica saca un revólver de la mochila del protagonista y dice que por supuesto que tiene un arma. Según ella, esta pistola está diseñada específicamente para técnicos que no saben disparar, e incluso tiene función de autoapuntado y adquisición de objetivos. Entonces los miembros de la tripulación le piden al protagonista que tenga cuidado con el arma, porque si accidentalmente golpea a uno de ellos, lo matarán. Además, según ellos, no morirán por el golpe, pero seguirán sintiendo mucho dolor. En ese momento, su conversación es interrumpida por el propio coronel, que informa a su escuadrón de que por fin han llegado a su destino y están listos para comenzar la misión. Resulta que la ciudad es una Nueva York en ruinas, pero al equipo no le impresiona lo que ve, y por eso saltan inmediatamente del avión, momento en el que Mark elogia al protagonista diciendo que ni siquiera gritó durante el descenso, mientras que el tipo se agarraba al suelo y estaba obviamente muy asustado. Mark mira a su alrededor y se sorprende al ver una estatua muy grande. Pero entonces el protagonista, que obviamente sabe lo que es la estatua, le dice que es la Estatua de la Libertad. Según él, Manhattan, que en su día fue la zona más desarrollada y bulliciosa de Estados Unidos, está ahora bajo sus pies. En este punto de su conversación, una chica que está mirando alrededor de la ciudad, a través de sus prismáticos, le dice al equipo que incluso ahora esta ciudad parece bastante animada. Ella dice que finalmente entiende por qué la marea se ha asentado en este lugar, porque los zombies que están en esta ciudad son sus mejores defensores. De repente el protagonista se interesa por la cuestión de cómo pueden llegar a su destino si toda la ciudad está plagada de zombies. Pero entonces la chica, que ya está utilizando su tecnología para viajar, le pide al chico que no se preocupe por nada y que respire despacio, y luego le saluda con la mano. Resulta que los dos miembros de la tripulación ya han utilizado su tecnología de movilidad y han empezado a volar hacia otro edificio, momento en el que el protagonista observa asombrado y pregunta si se han olvidado de llevarle con ellos. Al no obtener respuesta, se le acerca Maya, que pregunta al protagonista si se encuentra bien. Mientras vuelve a dirigirse a él como si fueran amantes, Xiaoyan piensa en el hecho de que estaba bien hasta que Maya se asoma delante de él. Pero de repente el tipo le agarra por la cintura y le susurra al oído que si hace algún ruido o vomita durante el vuelo, le dejará inconsciente inmediatamente. Momento en el que la cara del protagonista se llenó de emoción, pero de repente el propio coronel agarró a Xiaoyan y se fue volando con él, dejando así desconcertados a los miembros de su tripulación. Resulta que Maya estaba tan sorprendida por lo que estaba pasando, porque habían acordado turnarse para acompañar al protagonista, y después de Mark le tocaba a él. Resulta que el protagonista fue agarrado por el mismísimo coronel Barton, lo que naturalmente sorprendió al tipo. Le chocó que el coronel fuera capaz de levantarlo con una sola mano, y por eso hasta se pregunta si es un copo para él. De repente el edificio que había sido atravesado por el arpón del coronel no aguantó, y comenzaron a caer rápidamente. El protagonista se asustó mucho, y pensó que si caían desde tal altura, se convertirían inmediatamente en una chuleta. Pero el coronel, que no podía permitirlo, utilizó de inmediato su fuerza inhumana, empujó la pared y saltó directamente al tejado del edificio. Cuando ya estaban en el tejado, el coronel le pidió al asustado tipo que le soltara. En ese momento no se dio cuenta del todo de que habían conseguido sobrevivir, pero cuando abrió los ojos se sorprendió mucho y se alegró de que estuvieran en el mismo tejado al que tenían que llegar. En ese momento, el león examina el objetivo y afirma que su destino final es el edificio bajo que hay debajo, y que por tanto solo tienen que cruzar la calle. Se da cuenta de que la organización enemiga ha pensado en todo y ha encontrado un lugar tan apartado alrededor del cual ni siquiera hay rascacielos. La marca se hace incomprensible esta situación porque no sabe qué hacer. Según él, la calle está escrita por Mercikami y el cable estará a una altura de no más de 3 metros, lo que no permitirá que él... Pero para el coronel Burton, esto no es más que una nimiedad, y ordenó a sus muchachos que aceleraran el planeo, tras lo cual comenzaron inmediatamente a modificar sus dispositivos. Mientras el protagonista, con asombro y pensativo, observaba lo que ocurría, al cabo de un par de segundos Burton volvió a agarrar al protagonista por la cintura y saltó desde la azotea del edificio. Se desplazaban por una cuerda. Mientras una gran multitud de The Walking Dead era visible desde abajo,
En el momento en que su altura era extremadamente baja y podían alcanzar The Walking Dead Burton, miró al protagonista y le dijo que pateara a un zombi que pudiera alcanzarles. Naturalmente, el protagonista no se resistió a la orden e inmediatamente hizo lo que se le ordenaba, rompiendo así la cabeza del zombi. Cuando ya han llegado a la puerta del edificio al que tienen que acceder, el protagonista mira la puerta y, analizando todo lo que está pasando, dice que el sistema de seguridad de la puerta está desactivado. Naturalmente, el coronel le dijo inmediatamente al protagonista que abriera la puerta y este lo hizo de inmediato. Momento en el que todo el equipo se preparó para el ataque de los Walking Dead. Por supuesto, fue exactamente como el equipo SWAT había esperado. Y después de que las puertas se abrieron, una enorme multitud de Walking Dead se abalanzó sobre ellos. Para proteger al protagonista, el coronel Burton se puso personalmente delante de él y empezó a luchar contra los muertos que avanzaban, momento en el que el resto del equipo también estaba luchando. Mark, dándose cuenta de que los zombies estaban allí por alguna razón, dijo que la marea debía de haberse enterado de su llegada hacía tiempo, y por eso les había hecho un regalo en forma de un gran número de zombies. En ese momento, el protagonista de atrás empezó a acercarse a los Walking Dead, lo que naturalmente le asustó mucho, pero el coronel Burton, y esta vez, no dejó al protagonista en apuros, y salió en su defensa rompiendo la cabeza de todos los zombies que intentaban atacarle. Mientras el coronel le apretaba el hombro, tras salvar una vez más la vida del protagonista, el coronel se dio la vuelta y le miró inequívocamente. Entonces el protagonista se dio cuenta de que el coronel le había vuelto a apretar el hombro. Según sus propios pensamientos, la última vez casi se lo había aplastado, pero ahora parecía estar bien. De repente vio al coronel frente a él, que agarró al protagonista contra su pecho, y de nuevo empezó a luchar contra los Walking Dead, que eran una amenaza para el común de la gente. En este punto el protagonista intenta averiguar qué está pasando. Supone que puede ser por el ángulo en el que golpea a Jaime Burton, pero no consigue que los zombies moribundos le salpiquen ni una gota de sangre. Incluso en una misión, y viendo a una enorme multitud de zombies morir justo delante de ellos, se siente como si fuera un extraño que llegó a presenciar el esplendor de esta unidad de fuerzas especiales. Después de un par de minutos, todos los zombies habían sido finalmente derrotados por el equipo SWAT, después de lo cual, naturalmente, decidieron entrar en el edificio que era la sede de sus oponentes. De repente el equipo SWAT encuentra al mismo rehén que estaban buscando. En ese momento estaba sentado en una jaula, y estaba atado y su familia estaba grabada. El protagonista también prestó atención a este hombre, y resultó que en él reconoció al profesor Manson. Según él, este hombre es un famoso virólogo de la Academia de Ciencias, y también general de división. El protagonista no entiende por qué está aquí. Al oír estas palabras, Mark preguntó inmediatamente si realmente necesitaban sacar al profesor Manson de esa jaula. Entonces el protagonista intentó detenerle diciendo que estaba un poco fuera de su especialidad, pero ya era demasiado tarde. En ese momento el coronel Burton ya era capaz de liberar al profesor con su hábil patada al balón. Al ver tan grácil patada, el protagonista se quedó atónito. Al contrario que Mark, que dijo que eso era exactamente lo que esperaba de su jefe, inmediatamente después, el protagonista corrió en ayuda del profesor y le ayudó a quitar el resto de la cuerda que le sujetaba. Pero de repente el profesor agarró al protagonista por la ropa. Entonces, dándole la vuelta, le agarró inmediatamente por el cuello. El profesor ordenó inmediatamente a las fuerzas especiales que no se movieran, mientras empezaban a mirar al profesor con sorpresa y enfado. En ese momento, la mirada del protagonista y la del coronel chocaron, y el protagonista se dio cuenta de que tal vez el profesor Manson había cambiado de bando en esta guerra. Naturalmente, para protegerse, el protagonista intentó coger una pistola. Pero entonces el profesor tiró inmediatamente la pistola al suelo y pidió al protagonista que no mostrara ningún truco. Naturalmente, Heine también se dio cuenta de que el general de división colaboraba con una organización hostil, momento en el que tales inferencias enfurecieron al Marcos, que afirmó que primero había sido engañado por uno de los suyos, pero el profesor solo se rió de estas palabras. Y a pesar de que el coronel dijo que era muy consciente de sus habilidades y dijo que sería mejor que se quedara en su lugar, de lo contrario le retorcería el cuello al protagonista. Queridos amigos, y si quieres ver la continuación de esta historia a continuación, asegúrese de suscribirse al canal. Ponga un like debajo de este video y no se olvide de hacer clic en la campana para no perderse nuevos videos interesantes.
Y la continuación de esta historia que voy a hacer cuando se recogerá 40.000 puntos de vista o 5.000 gustos.